LS11 Radio Provincia de Buenos Aires, directamente desde la ciudad de Luján, el desarrollo del acto de reapertura de la Universidad Nacional de Luján, que fuera cerrada en el año 1980. Preside esta ceremonia el señor Presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín. Estoy persuadido que tienen razón los amigos de Luján, que era realmente un acto de justicia reabrir esta universidad y por eso lo han logrado. Soy Osvaldo Aricio, el actual rector de la universidad. He tenido el placer de conducir un conjunto de programas en conmemoración de los 30 años. LS11 Radio Provincia de Buenos Aires, directamente desde la ciudad de Luján, el desarrollo del acto de reapertura. Bienvenidos a nuestros invitados, a los queridos oyentes de Radio Universidad. Soy Osvaldo Aricio, el rector de la universidad, y voy a tener el placer de conducir una serie de programas especiales que tienen vinculación con el festejo de los 30 años de la reapertura de nuestra universidad, después del cierre que sufriera durante la última dictadura cívico-militar. Y en este primer programa me acompañan nada menos que los 4 decanos de los departamentos académicos: Anabela Hey, la directora decana del Departamento de Tecnología; Jorge Mufato, del Departamento de Ciencias Básicas; María Eugenia Cabrera, del Departamento de Educación; y Omar Gejo, decano del Departamento de Ciencias Sociales. Y un poco la idea, como todo colectivo, la universidad es también una suma de historias de vida, y un poco lo que queremos es reflejar a través de las historias personales estos 30 años de reapertura de la universidad. Anabela, ¿en qué año te incorporaste vos en realidad a la universidad y en carácter de qué? Era muy chiquita, en el año 1985, soy como una hija de la reapertura, y en carácter de estudiante vine, después de haber terminado mi escuela secundaria, a estudiar ingeniería en alimentos, y empecé, anoche trataba de hacer memoria, un 11 de marzo de 1985 a las 8 de la mañana vino una clase de lógica. Si superé eso, uno supera todo. Así que arranqué como estudiante y sin solución de continuidad seguí como docente, así que estoy ininterrumpidamente desde 1985. María Eugenia, vos también, ¿no? Te incorporaste como estudiante. Sí, estaba recordando, en realidad hace 30 años vine como estudiante de 5º año de la escuela normal, la delegación que vino con la reapertura, que estaba terminando la secundaria también, igual que Anabel. Ingresé en la universidad en el 85 como estudiante, pero como estudiante de secundario vinimos al evento de la reapertura, y recordaba un poco confusamente la cantidad de autoridades, hombres con sobre todo, que había por toda la universidad que no conocía, mucho frío, y tenía algunas imágenes cuando fue el acto de la reapertura, recordando mi primera llegada a la universidad, que fue como estudiante sin todavía decidir que iba a venir a estudiar a la universidad. Y en el 85 efectivamente ingresé en la licenciatura en Ciencias de la Educación, y también después de hacer los 5 años de la carrera me presenté como ayudante de segunda en una de las asignaturas, y ahí continué también luego como ayudante de primera y jefe de trabajos prácticos de profesora hace 25 años que estoy trabajando. Omar, nosotros dos somos de los que nos incorporamos algún tiempo después de la reapertura. ¿En qué año, cómo viviste ese momento? Importados en cierta medida. Cuando Anabela y María Eugenia estaban ingresando aquí a la universidad, yo estaba egresando de la Universidad de Buenos Aires. Y una década después me integro a la UNLU, y lo hago en el marco de lo que fue un proceso de expansión y consolidación de la División Geografía,
un proceso que fue promovido por Elena Chiosa. O sea que mi experiencia en la universidad data precisamente de mediados de los años 90. ¿Y vos tenías referencias de la historia previa o...? A decir verdad, no mucha. En realidad el sistema universitario creo que en buena medida en aquella época era fuertemente compartimentado. Y las vivencias y las experiencias que uno tenía en la UBA, que era aparentemente dentro del sistema ejerce una posición central, todo lo que está por fuera de ese universo UBA no suele ser visualizado. Mi experiencia con la UNLU a la distancia provenía precisamente de la experiencia de Elena Chiosa, que tras ser expulsada de su paso por la UBA, recala en la Universidad de Luján. Por lo tanto, mi contacto es un contacto indirecto y siempre por cosas que decían terceras personas. Una vez que llegué aquí me fui haciendo la idea un poco de toda la historia plena de la universidad desde el comienzo de los años 70. Jorge, vos en realidad estuviste antes del cierre. Sí, después de escuchar a todos me siento viejo, pero Sos el más grande. Soy el más viejo también. Sos el más grande. En realidad mi historia con la universidad tiene dos etapas. Una, bueno, yo soy, como dicen, nacido y criado en Luján. Entonces, siendo estudiante de la escuela industrial, participé de oídas nada más respecto de la creación. Yo terminé en la escuela industrial en el 74, o sea, justo con el inicio de la universidad. De todas maneras, yo tenía ya pensado qué estudiar y que tenía que ver con, soy técnico químico y tenía que ver con seguir estudiando en química. Y estudié en Buenos Aires, me recibí en el 81, me recibí de bioquímico y mi intención no era hacer análisis clínicos, así que directamente trataba de buscar un espacio donde pudiera investigar en química orgánica. Hablando con mis compañeros me dicen que en ese momento, estamos hablando en la época en donde ya se había cerrado la universidad y que lo único que quedaba acá era la carrera de Ingeniería en Alimentos, dependiente de la UBA, pero que había mucha gente, el cuerpo docente en realidad de la carrera de Ingeniería en Alimentos estaba formado por docentes de la UBA, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y docentes, algunos docentes que todavía estaban de La Plata, algunos docentes que eran de otras facultades. Me comentaron que estaban en química orgánica los docentes que habían sido docentes en mi carrera, y entonces vine a ofrecerme. En el 83, todavía estábamos en épocas de las elecciones, del regreso de la democracia. De hecho, uno podía palpar el entusiasmo que había dentro, ¿sí?, de lo que era en ese momento la carrera de alimentos de la UBA, y yo me ofrecí a que me conocieran. En realidad hablé con Pepe Aguirre y le dije, quiero que me conozcan, soy de Luján, me gustaría poder trabajar en química orgánica y un cuatrimestre para que ustedes me conozcan y yo los conozca a ustedes. Si nos llevamos bien y les parece que puedo servir, seguimos. Y ahí arranqué. ¿Cómo se vivía en ese momento que estaba ya las elecciones, la llegada de la democracia? ¿Cómo se sentía dentro del cuerpo docente que estaba dando aquí, perteneciente en ese momento a la UBA, aunque muchos eran de aquí de Luján? Sí, sí. ¿Cómo se palpitaba el tema de la posibilidad de que con la democracia volviese a reabrirse la universidad?
¿O era algo que a ver, no se... creo que en realidad lo que primaba en ese momento era la esperanza de un cambio y que se terminara, ¿sí?, el proceso. O sea, todavía no se palpaba esta posibilidad. De todas maneras, estaba en el ámbito ir a reclamar por la reapertura. Ir a reclamar por la reapertura. De hecho, mi primer cargo, que fue en el año 84, como ayudante ad honorem, era de la carrera de la UBA. Y después, cuando pasé a ser rentado, como ayudante de primera, con una dedicación simple, después con una dedicación semi, también fueron cargos de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la UBA. ¿Cómo se sentía como estudiante, ingresar a una universidad que tenía que prácticamente armar de vuelta todo, ¿no? Iniciarse nuevamente y encima, con una serie de inconvenientes, de equipamiento que no había sido traspasado a otras instituciones, que no volvió. Claro, tal vez por la elección de la carrera no había mucha conciencia de eso. Yo personalmente no la percibía en el sentido de... Yo me inscribí después de dilucidar de ir a la UBA, que también tenía ciencias de la educación y que compañeras mías de Luján se iban para Buenos Aires, diciendo, ¿por qué uno no podría probar en la universidad que está en la ciudad? Y que creo que eso también son algunas problemáticas que a veces continúan. Creo, y en ese sentido entré con toda la expectativa que podría ir a cualquier universidad, con la sensación que era algo un poco más pequeño. Yo había ido a la U, he hecho el ingreso al ciclo, al CBC también, pero en último momento decidí entrar solo a Luján. Me pareció algo cálido el lugar, y era como una oportunidad de probar, no era que uno estuviera absolutamente seguro que estaba haciendo la mejor opción. No sé si en muchas cosas de la vida también lo debe pensar. Y creo que recibí orientación, busqué un departamento, no sabía dónde estar, claramente no tenía mucha indicación, que compartíamos con Anabela. Anabela tuvo una experiencia así similar, de poca gente dando vuelta, pero yo pregunto también y me mandan, yo supongo que al departamento de educación, la verdad que no sé, hablé ahí con un profesor que me mostró el plan de estudio de la carrera, me explicó, y ahí decidí, pero no percibí ninguna cuestión de carencia, de traspaso de cosas, para nada, era un lugar nuevo. ¿Tu experiencia fue más o menos similar, Anabela? Sí, yo vivía en Castelar, o sea, estaba a mitad de camino entre Luján y Buenos Aires, y tuve la misma duda si ir a seguir ingeniería química en la Universidad de Buenos Aires o venir a estudiar ingeniería en alimentos en Luján, con una fuerte presión familiar para que vaya a la UBA. En el año 1985 arrancó el CBC, hoy nos estábamos acordando, entonces hubo una convocatoria un día lunes para ir a inscribirse al CBC en el mes de octubre, me parece que fue una cosa así. Teníamos que ir a un teatro en la calle Corrientes a inscribirnos, y le contaba a Eugenia hoy temprano que cuando llegué con mi papá, que iba a trabajar, y había una cola que era una espiral que daba 4 veces la vuelta a manzana. Todos los ingresantes a la Universidad de Buenos Aires, a todas sus facultades, reunidos ahí. Llegué a las 7 de la mañana, me fui a las 5 de la tarde, después de que me atendieron no muy amistosamente adentro después. Yo me imagino a los pobres empleados también. Y al día siguiente dije, me voy a ver qué onda Luján. No, qué onda no haber dicho porque no se usaba. Dije, vamos a ver qué pasa en Luján. Y me vine para acá. Me tomé el 52, la lujanera, y me equivoqué, porque a mí me dijeron, bájate en el puente. Ustedes piensen que para el Castelar, Luján era sinónimo de una lejanía, era donde se hacían las peregrinaciones, era como ir al medio del país. Me tomé la lujanera con todas las recomendaciones familiares y me dijeron, te bajás en el puente. Y me bajé en el puente, pero de la ruta 6.
Me parece que tenemos que ir a un corte. Bueno, después sigo la historia. Después sigo. Retomamos esta historia después del corte. Muchísimas gracias. Venía la UNLU, Universidad Nacional de Luján, un lugar para compartir. Bueno, entonces volvemos y retomamos tu historia. Al capítulo 2. Capítulo 2. Me bajé en el puente, pero de la ruta 6, y empecé mi propia peregrinación porque un señor que pasaba por ahí me dijo, no, pero es el próximo puente. Así que empecé a caminar, el puente ni se veía, y bueno, cuando apareció otro 52 me subí y me bajé. Y entré a la universidad y dije, ¿dónde está la gente? Porque empecé a recorrer, había un par de aulas con alumnos, pero no, o sea, las 4 espirales de cola del CBC no estaban, hasta que encontré a alguien que me dijo que bueno, que en realidad las inscripciones no habían empezado, me contó un poco de la universidad, y me dijo que vuelva en noviembre. Y ya creo que ese día me fui de ahí convencida de que iba a venir a estudiar a Luján. Fue un tema familiar porque había, como dije, fuertes presiones, no de mis papás directamente, pero mis abuelos, mis tíos. La nena tenía que ir a estudiar a la UBA, ¿no? ¿Cómo iba a ir a estudiar a Luján? Muchos miedos. Yo sí, no acá, yo le decía, pero vayan, es un paraíso, hay un camino de árboles que es maravilloso, no pasa nada. No, pero la Universidad de Luján estuvo cerrada, recién volvíamos a la democracia y yo me acuerdo, yo viví la bulla democrática cuando tenía 16 años. Y me acuerdo, el recuerdo que me quedó es que había mucho miedo a todos los días que hubiera un nuevo golpe de Estado. Entonces venir a estudiar a Luján para mi familia fue motivo de muchos temores hasta que bueno, arranqué y nada, al margen de algunos problemas para viajar que uno tenía, era muy tranquilo. Yo les decía, es muy tranquilo, es el campo, les decía, es el campo, ustedes tienen que ir. Una sola vez vinieron mis papás venían al centro de Luján, pasaron por acá y los hice que entraran a conocerla y fue, hoy hablábamos con Eugenia, lo que era una elección de carrera terminó siendo una elección de vida finalmente, porque en muchos aspectos yo elegí la Universidad de Luján por la tranquilidad, por el paisaje, por cómo era la gente, que me trataron muy amablemente. Siempre tuve con Luján un problema de distancias, porque me faltó una fotocopia el día que me vine a anotar y me dijeron no funcionaba, no había ningún, o había algo pero estaba cerrado. Y me dijeron, no, pero anda al centro, sacá la fotocopia. Ah, bueno, ¿y por dónde voy? 3 kilómetros, nunca me avisaron. Claro. Pero
Sí. Absolutamente convencida de lo que hice en ese momento y volvería a hacerlo definitivamente. Bueno, por suerte esos temores de que se produjeran nuevos golpes no han ocurrido. Vamos por 30 años consecutivos del sistema democrático. ¿Y vos, Osvaldo, hace 30 años qué? Y hace 30 años estaba con 3 años de recibido de la UBA, trabajando en el movimiento cooperativo en ese momento, bueno, con toda una expectativa, y años después me incorporé a trabajar como docente en la UBA, y en el año recién 92 llego a la universidad. Mi única referencia, así como la Domar, era una universidad que cerraron y la reabrieron. Durante todo el periodo del proceso militar tuve referencias obviamente interesadas, ¿no? No, la cerraron, si eso no era una universidad, eso no tenía nada académico, ¿no? Ese tipo de referencias, pero muy a la distancia, y en general como estudiante. Y bueno, a mí también me llamó mucho la atención cuando ingresé, el ambiente, ¿no? Esto de los pabellones, el verde, los árboles. También sentí esa sensación de un lugar placentero, ¿no? de tranquilidad, y donde a pesar de ser ya 8 años, ¿no?, de la reapertura, sentía que aquí todavía estaba todo por hacerse, por desarrollar, que existía una enorme libertad en el sentido de que uno podía crear su propio camino de docencia y de investigación, cosa que, bueno, en la UBA estaba todo mucho más pautado y cortado, ¿no? Así que bueno, esa fue mi experiencia, y bueno, también a través de los compañeros docentes fui incorporando toda la historia previa, y enterándome de a poco de lo que fue el proyecto original, y bueno, y lo que era un sistema departamental, que no tenía la más mínima idea, en fin. Pero decía, bueno, pasaron 30 años por suerte de sistema democrático, 30 años entonces de continuidad de la vida de la UNLU, y de aquel ingreso, ¿sí?, a este momento en que están ocupando puestos de dirección importantes en la conducción de la universidad, nada menos que al frente de los departamentos académicos, en mi caso del rectorado. Es decir, ¿cómo vieron qué pueden decir de ese inicio, donde la universidad en algunos casos era una cosa mínima, a esto que tenemos hoy, ¿no? Y haber hecho esa evolución desde lo personal, desde ingresar como docente o como estudiante, y hoy estar al frente de un decanato. ¿Por quién empezamos? Jorge. Por el más grande. Bueno, primero, desde lo que ella recordaba del ambiente y demás, yo debo recordar que como ingresé cuando todavía existía una sola carrera, realmente era un grupo muy reducido de alumnos que existían en la universidad. Realmente fue una explosión cuando se reabrió, porque inmediatamente se reabrieron muchas carreras, no recuerdo cuántas, pero fue increíble cómo de un año al otro, ¿sí?, la población, ¿sí?, incorporada era muy distinto. Era realmente un cambio cual y cuantitativo muy importante. Pero hay algo que la universidad, y es algo que a mí me gustó desde el primer momento que ingresé,
que a diferencia de la UBA, en donde uno cuando cursaba al profesor titular o al profesor responsable lo veía en el teórico, en un aula magna de 400 alumnos, acá vos golpeabas una puerta y querías hablar con el profesor y hablabas. Y la relación era mucho más personal. Y sigue siendo así. Y eso es un valor agregado que tiene esta universidad, que en una universidad como la UBA no se vivía de esa manera. La evolución de la universidad ha sido, desde muchos aspectos, ¿sí? Ha sido muy grande, sin perder su esencia. Recuerdo los primeros años en donde terminábamos de dar clase y nos sentábamos acá nomás, en la mitad de lo que es la edificación de ahora, porque era todo campo después. Y ahora hemos crecido muchísimo. Omar. Mis vivencias son un poco distintas. Estaba pensando en las reminiscencias que ustedes han hecho de sus primeros contactos con la universidad. Mi primer contacto con la universidad fue en gran medida con la periferia de la universidad. Es decir, vengo reclutado como docente y asumo el compromiso docente primero en San Miguel y luego en Campana. Por lo tanto, no tengo casi recuerdos de aquí, de Luján, salvo cuando seguramente he venido a hacer los trámites administrativos. Bueno. O sea que mis primeras vivencias reales de Luján, me refiero a la sede de Luján, yo creo que son del año 1999, 2000, 2001. Entonces tengo una visión que me ha acompañado hasta la actualidad, que es una visión más bien la de los centros regionales, que creo que es algo muy importante que la universidad dio en un momento donde esas cosas no se hacían. Gran parte de las respuestas que el sistema universitario ha tenido en la década del 90 y en la primera década de este siglo es ocupar espacios de la forma en que pioneramente la Universidad de Luján hizo a mediados de los 70, y eso que hoy se nos presenta como una respuesta real y contundente a los problemas del sistema universitario argentino, la UNLU lo hizo. Supongo que por motivos muy diferentes, pero asumió compromiso en la zona de San Miguel, en Campana. No solo eso, sino a través de los convenios con los municipios, abarcaba mucho más, ¿no? No eran solamente los centros regionales. Eso, ¿no? Que a veces se denomina municipalización de la universidad. En realidad la Universidad de Luján lo ha hecho prácticamente desde sus inicios. Entonces, en gran medida mis vivencias lujaneras no tienen que ver específicamente con Luján, sino con los centros regionales. Por supuesto que coincido con Jorge en que los cambios han sido muy importantes. Y más allá de todas las críticas que nosotros hacemos y nos hacemos al interior de la comunidad y cómo funciona políticamente, creo que si uno coloca fotografías seriadas, se daría cuenta de que esas cosas han ido cambiando, han evolucionado. Por supuesto que sería una casi visión primigenia, desarrollista, digamos, en términos de infraestructura, pero detrás de la infraestructura sabemos que se mueve la expansión de la matrícula, el alcance de la universidad. Y no podría dejar de comentarles aquí también cosa que hoy, digamos, en esta última década, la actual administración nacional toma como bandera una profunda extensión de la universidad que llega a circuitos de población que jamás habían accedido a la universidad. Una cosa que a mí me llamó la atención cuando yo llegaba aquí a Luján es la preponderancia que tenían los segmentos poblacionales que provenían del oeste, como Anabela me ha dicho,
pero el impacto que tenía la masa de estudiantes de Moreno y el tipo de estudiante que provenía de Moreno. Yo rescato plenamente esas dos cosas con el paso del tiempo. Ya me había dado cuenta, imagínense que mi primer contacto con San Miguel era un edificio muy particular. Mi primer contacto con Campana fue, vaya a tal escuela, que ya no recuerdo cuál era, pero yo caminaba por calles buscando la escuela, y era una escuelita primaria. También di clases en escuelita primaria en San Miguel. Por lo tanto, me he cargado con esas imágenes, que son las que mantengo, y que con el paso del tiempo creo que las dos cosas que rescato claramente es esa impronta de apertura de frentes pioneros en regiones alejadas de lo que es el corazón o el motor de la universidad, y por el otro lado, hablar de una universidad obrera ha pasado de moda, como nos explicaba Enrique el otro día en el acto acerca de que la tecnológica fue la universidad obrera, y eso hace mucho tiempo que dejó de ser universidad obrera como forma y como fondo también. Pero creo que esta yo la vi como una universidad popular a partir del segmento de población que accedía, y para mí son activos fundamentales de esta universidad. Sí, sí. Sí, cuando uno hace la retrospectiva, más allá, coincido con Omar, ¿no? Uno vive criticando, diciendo siempre que nos falta algo. Fallamos en esto, fallamos en lo otro. Pero es el motor para seguir cambiando la crítica. Pero cuando uno sin pone autocrítica no hay manera de principio y fin. Está bien. Y yo me acuerdo de cuando me incorporé, el departamento de sociales era el aula, si no mal recuerdo, la 301 o la 302. Tenemos que ir a un nuevo corte, así que enseguida retomamos nuestra conversación. Muchas gracias. Bueno, retomamos nuestra amena charla. Yo diría, como este es el último bloque, tratemos de ver esta cuestión de cómo vivimos esto desde aquel momento en que nos incorporamos, hoy siendo directivos de la universidad, y un poco cuál es nuestra visión hacia futuro de la universidad. De alguna manera todos coincidimos que más allá de que siempre nos estamos criticando que nos falta esto, nos falta lo otro, en estos 30 años la universidad creció mucho. Bueno, sería bueno unir la vivencia esta de
hoy encontrarnos como autoridades y proyectar un poco lo que anhelamos, por lo menos, hacia el futuro. María Eugenia. Sí, yo me quedaba pensando cuando los escuchaba que uno de los aprendizajes que uno hace en la universidad, además de su carrera, es participar de una institución con autogobierno y con una vivencia de vida política que es nueva, sobre todo los que vivimos toda la dictadura militar y que ni siquiera existieron los centros de estudiantes en nuestra escuela secundaria. Y que es muy fuerte pasar a un espacio en donde uno tiene que elegir sus autoridades. Y personalmente jamás me pensé como autoridad de la universidad, creo que eso no. Pero que hubo todo un tiempo de aprendizaje de esto y que tal vez la universidad no tiene mucho previsto, salvo la vida y la experiencia, para acercar la discusión política académica, que es una responsabilidad también de los que estudiamos y los que trabajamos en la universidad. Y esto muchas veces se dejó liberado y que creo que en algún aspecto sigue pendiente, y con estos 30 años que vimos tantos momentos en relación a la política, me parecía importante poder destacar que se logró mucho de poder pensar la importancia de la construcción de la democracia, de la construcción de la participación, pero que también está un poco bastardeada en algunas dimensiones la participación política, y en las experiencias preelectorales universitarias uno a veces escucha a los estudiantes todavía algunos con cierto fastidio, de esta cuestión que uno plantea un proyecto de universidad, y la importancia de participar, de poder involucrarse. Y creo que estas son cosas mucho logrado, pero mucho pendiente todavía como parte de los procesos de formación también, que a veces lo disociamos, solo en la universidad uno adquiere un título, pero también son espacios en que construimos formas de vida ciudadana en dimensiones que a veces no son las clásicas o que nos involucran más directamente. Y creo que esto hacer autoridad, que en estas vueltas, que en algunos casos son azares de la vida, por distintas circunstancias que coinciden, creo que un punto está la preocupación, obviamente, del desarrollo académico de la universidad, de sus carreras, de sus proyectos de extensión con la comunidad, de poder fortalecer los vínculos, pero que también está esa deuda con la formación o la discusión política más general, no partidaria necesariamente, obviamente que es parte, pero de involucrar en la responsabilidad de la conducción y de la construcción de lo que hay. Como escuela de democracia. Claro, como otra de las escuelas que otras instituciones del nivel educativo no lo tienen presente, está muy delegado toda la decisión, y yo digo, y muchas veces uno no sabe cómo aprovechar mejor este espacio que hay, y muchas veces es minoritaria la participación de los estudiantes y de los profesores, y creo que eso es un desafío todavía para la democracia. Yo, cuando hablaba Omar y hacía esta mención a lo pionera que fue la UNLU en el tema territorial o en cómo se trata el tema territorial, yo pensaba que en realidad la UNLU fue innovadora en muchas otras cosas. Si se me viene a la memoria ahora el tema de los mayores de 25, el tema de las TICs, cuando los medios tecnológicos no eran ni el 1% de lo que son hoy. Y yo creo que eran ideas locas para el momento. A veces los estudiantes, yo recibo ingresantes de una carrera y me dicen, pero profe, ¿y por qué se cerró la universidad? ¿Pero por qué? Y yo le digo, ahí está la letra oficial, le digo, pero yo creo que claramente era por ser innovadora en una época en que ser innovador era ser raros, era subvertir el orden, eran ideas locas. Entonces yo creo que tenemos que insistir y tratar y esforzarnos en seguir teniendo ideas locas. Tratar de salir un poco por ahí de nuestro conservadurismo académico a veces en el que caemos sin querer, pero creo que tenemos que seguir manteniendo eso que realmente creo que es el espíritu de la Universidad de Luján. Además de su gente, de su calidez, de su paisaje, de su estructura, que hoy vemos con beneplácito cómo ha crecido, creo que debemos esforzarnos en tener ideas locas y en conservar eso que nos hizo distintos,
por lo que nos castigaron también, pero me parece que el secreto pasa por ahí. Yo imagino, yo cuando vine acá la primera vez tenía 17 años. Me cuesta mucho despegar la historia de la universidad de mi propia historia, y creo que una manera de seguir manteniendo esa juventud espiritual y académica es ver cómo nos seguimos relacionando con nuestro entorno, cómo seguimos siendo una parte importante de un sistema que recibe primeros universitarios en muchísimas familias, que rescató Omar, y que creo que hoy sigue siendo así. Cómo recibimos estudiantes que quizás no quieran en otras universidades, y creo que el sistema universitario, más allá de todo, se debe a una autocrítica en esta cuestión, pero seguir con esto. Yo rescato lo de las ideas locas que nos hicieron distintos, que nos hicieron innovadores. Me parece que por ahí viene el futuro de la universidad. Omar, ¿coincidís con esto de rescatar lo innovativo? Sí, desde ya, pero soy bastante monotemático, y refrendaría mis palabras anteriores. Yo creo que ha habido transformación material en la universidad, pero estamos hablando sobre todo de una cierta materialidad, que yo diría básica, la que parte del crecimiento de infraestructura. Esta universidad está necesitando una transformación material compleja. Esa transformación material para mí solo va a venir de la mano del desarrollo pleno de la regionalidad de la UNLU. Asumí como tarea pendiente el desarrollo pleno de los centros regionales y probablemente aún dar batalla, dar pelea en algunos espacios que hemos cedido. Por ejemplo, Mercedes. Tuvimos una delegación en Moreno, eso tal vez ya no sea viable, pero eso nos debe marcar a fuego los errores que cometimos en aquellos años en no llevar a fondo la universidad de esos lugares. Entonces, creo que con una transformación material que involucre decisivamente el crecimiento de esos centros regionales, también va a haber una transformación material en términos políticos de la universidad, en términos progresivos, no regresivos. Bien. Creo que allí está el gran límite que está teniendo la universidad, y asumo las palabras de Anabela, pero probablemente la mejor locura sería afrontar el reto de integrar definitivamente la universidad y hacer una UNLU como una universidad realmente nacional, paradita y teniendo en cuenta toda su vasta geografía, que probablemente fue muy extensa a mediados de los 70, pero hoy es vital para la propia demografía de la universidad. Jorge. Lo mío es un poco un mix entre lo que se estuvo diciendo. Coincido con Omar en que yo creo que una de las deudas que todavía no hemos podido saldar, y que difícilmente uno pueda saldar, porque en definitiva, siendo autocrítico, uno pretende siempre un poquito más, es reforzar nuestra presencia en los centros regionales. Y parte de la locura que decía Anabela y parte de lo que decía Omar pasa por eso, por dar una respuesta concreta e innovadora en cada uno de los centros regionales, respondiendo, ¿sí?, a las necesidades. Es cierto, hemos perdido algunas regiones en el sentido de la presencia. A ver, la universidad llegaba hasta 9 de julio, ¿sí? Y con ese sistema que tenía la universidad de llevar carreras a términos para poder dictarlas en centros urbanos que estaban lejos de las universidades tradicionales, ahora el panorama político universitario ha cambiado, pero de todas maneras creo que nosotros tenemos que apuntar a mejorar nuestras respuestas a las necesidades de las regiones. Mercedes está acá nomás. Está acá nomás. Nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra presencia en Mercedes, como tenemos
nuestra propuesta a la comunidad de cada uno de los centros regionales donde ya los tenemos armados, tenemos una estructura. En Chivilcoy. Claro, tenemos Chivilcoy, tenemos Campana, tenemos San Fernando, tenemos San Miguel. Que también es bueno decirlo, es decir, por un lado perdimos presencia territorial y por el otro lado también ganamos algunos espacios, ¿no? Lo de San Fernando, lo de San Fernando fue ganar un espacio. O la sede de Capital, digamos, son lugares que se han incorporado, ¿no es cierto? O sea que hay un balance ahí medio raro, pero es cierto que digamos, para mí lo fundamental que se ha perdido era esa vinculación que había a través de los municipios, claro. ¿sí? Porque eso a nosotros nos permitió estar desde Vicente López, San Martín hasta Pergamino. ¿Sí? Sí, Bueno, y ahí sí, hoy tenemos otras universidades que ocupan esos espacios. La relación con los municipios se ha ido prácticamente perdiendo, es decir, que nos queda la relación todavía con Mercedes, que bueno es decirlo, estamos pensando en cambiar un poco esto del primer año de la carrera por algunas carreras a término que nos ha pedido el intendente, ¿no? Pero a la distancia, Osvaldo Moreno, creo que allí fue un error nuestro, por lo que significa Totalmente. Como punto de partida de buena parte de nuestros estudiantes que llegan desde allí. Sí, el problema es que si nosotros no damos respuesta, ahí no dimos respuesta No dimos. a los pedidos que teníamos de esa región, Es así. con una carrera, con llevar nuevas carreras que no sean solamente los primeros años, sino por lo menos las tecnicaturas. Bueno, nosotros donde no damos respuesta, obviamente las necesidades buscan otra respuesta, y esa respuesta se dio a través de la creación de una nueva universidad. Probablemente no hubiéramos detenido la llegada de una universidad, pero nos hubiera agarrado paraditos en una forma diferente. No, es que a lo mejor si hubiésemos mantenido nuestra... si le hubiese dado una vuelta de tuerca a lo que nosotros estábamos ofreciendo, la universidad o la nueva universidad en realidad hubiese partido desde una situación complementaria a lo que nosotros hacemos y no competitiva, que ese es el problema más grave que tiene el sistema. El sistema es cuando las propias universidades nacionales compiten con la misma oferta en la misma región, y en realidad tienen que ser complementarias. No es lógico que un mismo generador de oportunidades esté compitiendo entre sí. Bueno, tenemos que ir finalizando ¿Ya? Pronto. este primer programa. Como reflexión me queda, bueno, primero agradecerles, por supuesto, pero creo que compartimos una visión histórica de la universidad, que compartimos una visión presente, que la asumimos desde una postura crítica, y que tenemos planteado por delante varios desafíos a resolver. Y bueno, desde mi humilde deseo es que podamos afrontar estos desafíos y resolverlos para que nuestra universidad siga creciendo y siga cumpliendo con su rol social. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la oyentes oportunidad que nos dieron. por tenernos en su casa. Muchísimas gracias a todos.